Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Javier Jiménez, soy trabajador social y dirijo un centro de personas sin hogar en Málaga, un centro de Cáritas Diocesana de Málaga, el Hogar Pozo Dulce de Cáritas, ¿no? Es un centro para personas sin hogar, de baja exigencia y de carácter residencial, ¿no? Está dirigido pues, a personas sin hogar que llevan bastantes años en la calle con un deterioro fuerte y que han visto muy debilitado su sentido vital, que llevan años utilizando los recursos de emergencia y que no han podido responder a los diferentes recursos de inserción. Intentamos trabajar pues desde la recuperación de hábitos de higiene, dignificación e iniciando pues procesos de acompañamiento desde criterios de baja exigencia. Los procesos pues son lentos y es fundamental por el tipo de recurso que la persona que acceda a él se encuentre en ese nivel de deterioro, ¿no? Porque si no, lo único que se consigue es el acomodamiento de la persona en su situación. Es un centro, digamos, dirigido a las personas que antiguamente se les denominaba crónicos, pero es un término que rechazamos, que no compartimos porque implica el reconocimiento de que la persona no tiene salida. Siempre hay opciones de cambio, de alcanzar mejores niveles de bienestar y de construir de nuevo un proyecto de vida. En este contexto, pues es en el que hemos vivido pues, la emergencia del COVID, que es de lo que me han pedido que compartiera un poco con vosotras y con vosotros. La situación pues, de las personas sin hogar durante el estado de alarma ha sido muchísimo más amplia de lo que yo he podido vivir en mi centro, ¿no? Ha afectado sobre todo pues, a las personas en la calle que no podían acceder a recursos, que han visto muy limitadas sus opciones de recibir pues, servicios de higiene, de alimentación, ¿no? Pero situándonos en el centro en el que estoy, la primera dificultad que encontramos pues, fue el cerrarlo al inicio del confinamiento, ¿no? Tuvimos que dimos unos días de margen pues, a las personas, con advertencias a las personas pues, de que si alguien salía no podría volver a entrar, que teníamos que cerrar el centro, que teníamos que permanecer confinados. Tan solo una persona de las 38 no hizo caso pues, de las advertencias y se fue del centro y lo bueno es que volvió más adelante, ¿no? Y la historia pues terminó bien, ¿no? La historia es que las personas que viven en nuestro centro pues tienen muchas dificultades de permanecer confinados pues por consumo de alcohol, aspectos relacionales, de convivencia. Las dificultades también vinieron pues cuando alguna persona no aguantaba más y planteaba irse. Sabíamos que tarde o temprano pues plantearían volver y nosotros no nos podíamos quedar simplemente con que asumieran las consecuencias de su decisión. El protagonismo de las personas hay que entenderlo en la propia situación de las personas, desde su propia historia, ¿no? Y hay que entenderlo también ese deterioro y ese protagonismo en la propia situación de deterioro que tiene la persona, ¿no? Desde su propia historia. Entonces, dentro de nuestro protocolo de aislamiento, dejamos una habitación libre que permitía pues precisamente la movilidad en las habitaciones, preparándonos pues para poder incluso tener varias habitaciones de aislamiento si era necesario, para personas contagiadas o personas con síntomas compatibles. Y eso también nos permitió pues la vuelta al centro mediante aislamiento y las pruebas cuando era posible hacerlas, pero nos permitió la vuelta al centro de las personas que lo habían abandonado porque no podían más. Algo que nos ha supuesto también bastante trabajo, bastante esfuerzo, pues ha sido el aislar a las personas con síntomas compatibles, aún sospechando que no era COVID, pero bueno, había que hacerlo. Una parte importante en todo el proceso, un elemento fundamental ha sido pues la transparencia y la información, lo que hemos visto que ha dado pues seguridad a todas las personas que vivían en el centro en el que estamos, ¿no? Cada situación nueva, cada paso que dábamos se compartía y eso pues daba bastante seguridad, ¿no? Y después también las dificultades venían en aspectos cotidianos. Las personas no podían salir a comprar tabaco, no debían ir solos al médico o hacerse un análisis cuando era preciso, porque el resto podía verlo como un privilegio, como un elemento de, bueno, pues porque él sí, yo no, porque él puede salir, yo no puedo salir, ¿no? Entonces, todo debía hacerse acompañado no tanto por desconfianza hacia la persona, sino para garantizar que no se nos descontrolara el grupo, ¿no? Esto pues ha supuesto un sobreesfuerzo también en el equipo. Ha sido un momento de acompañar a las personas, de sostener una situación de confinamiento que era totalmente diferente
al que viven las personas que están en su casa. Los espacios de intimidad, de soledad, normalmente los encuentran fuera del centro. Para ello, bueno, pues tuvimos que ampliar la presencia también modificando nuestros horarios. En el confinamiento pues han aflorado muchos sentimientos en las personas que viven allí, ¿no? En el centro. Miedo, inseguridad, fragilidad. En el proceso de acompañamiento que se ha podido realizar hemos podido ver la importancia que tiene o que ha tenido el cuidado, ¿no? Sentirnos cuidados, acompañados, percibir el esfuerzo que se ponía para evitar que el virus entrara en un grupo de personas de alto riesgo por el estado de salud que tienen la mayoría, ¿no? Todos necesitamos sentirnos que somos importantes para alguien. Y esa clave desde una ética del cuidado es imprescindible, ¿no? en los procesos de reconstrucción de la propia identidad. Quizá es ese elemento que explica cómo todo ha ido bastante bien en un grupo de personas donde bastantes de ellos tienen una adicción al alcohol pues, de bastante tiempo, ¿no? Aunque esto también requiere pues, bueno, una reflexión que maduremos pues, muchos aspectos, ¿no? También, por otro lado, pues la dirección de un centro es una función importante del trabajo social, igual que de otras profesiones, pero el trabajo social es una de nuestras funciones, ¿no? Y de nuestras tareas. Para mí, pues claro, era importante no solo sostener a las personas que viven en el centro, sino al equipo de monitoras y monitores, auxiliares, y para ello ha sido fundamental pues el compartir tareas, el tratar de pensar más como equipo. Al final, pues está claro que hay implicación si el equipo se ve apoyado, se ve respaldado. Después, bueno, pues el confinamiento también ha puesto de manifiesto el valor de tener un hogar en el sentido más amplio, las relaciones, los espacios de intimidad y privacidad, la seguridad que te da. También, bueno, desde el trabajo social, la realidad vivida nos tiene que ayudar a revisar nuestros modelos de intervención con personas sin hogar. Los centros son recursos importantes, fundamentales y necesarios, pero no constituyen un hogar, con todas las implicaciones que tiene y con el efecto que tiene un hogar en los procesos de inserción social. Más allá, bueno, pues del centro en el que yo estoy, el confinamiento pues ha puesto de manifiesto también importantes carencias en la intervención con personas sin hogar, la falta de recursos y servicios. Por ejemplo, algo que muchas veces no se cae, pero el cierre de los baños situados en los centros comerciales, el cierre de las fuentes públicas, pues, ha puesto de manifiesto, son elementos que las personas sin hogar utilizan cotidianamente. Entonces, también la tendencia que tenemos a plantear recursos de emergencia, pero no de inserción social en las administraciones, la dispersión de los modelos de intervención en cada localidad. Necesitamos, pues bueno, replantearnos y analizar y diseñar un planteamiento estratégico que vaya mucho más allá de la emergencia, que se plantee el sinhogarismo no solo desde claves de alojamiento, de cubrir y dar un techo, sino que se plantee pues bueno, todo el proceso completo de la inserción social y en el que introduzcamos también pues, los elementos de una ética del cuidado.